luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Bienvenidos, queridos televidentes, a un nuevo programa más, La Luz de la Verdad. Le damos las gracias por todo el tiempo que nos ha acompañado en el canal de televisión. Hoy día ya a través de otra plataforma, que es el Zoom. No estamos en el canal, obviamente, por la situación de la pandemia, pero tratamos de poder llegar con el mensaje de la Palabra de Dios, con los estudios de la página web y con todo lo que la Iglesia ha presentado por tantos años. Hoy me acompaña un hermano que ya es conocido para muchos. En los inicios del programa nos acompañó bastante tiempo, así que si usted revisa los programas anteriores se dará cuenta ahí que nuestro hermano aparece con alguna meditación, algunos temas de conversación bastante interesantes. Así que vamos a dejar para que salude a la comunidad y a toda la ciudadanía y a toda la gente que nos ve por internet, a nuestro hermano Manuel Montero. Que Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias, querido hermano, ministro de nuestra congregación. Primero que todo, saludarles por esta gran oportunidad que nos da Dios de poder hablar de su palabra, y gracias también a este medio, ¿cierto?, de poder difundir la palabra de Dios. Agradecer también de poder estar nuevamente trabajando para la obra de Dios, trabajando para que la palabra de Dios, ¿cierto?, de una u otra manera pueda hacerse realidad en los propósitos que Dios tiene con su iglesia, ¿cierto?, y de poder difundir. Gracias, hermano. Bueno, como lo decía él, es importante el que podamos cada uno de nosotros difundir esta palabra de Dios, este mensaje, y también todo lo que la iglesia nos ha entregado a través de la doctrina, de la Biblia, a través de todo este tiempo. No olvidar también visitar nuestra página web www.idnp.cl. Ahí está por salir un nuevo estudio que los invito a que puedan también visualizar, estudiar, para que puedan hacer algunos comentarios como ya lo han hecho. Vamos a ir a una pausa musical y hoy día nuestro hermano trae un mensaje importante que quiero que lo podamos todos escuchar. Así que vamos y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad.
Bueno, creo, hermanos y televidentes, los saludo nuevamente, ¿cierto? Dándole también las gracias a Dios por darme esta oportunidad de poder compartir su palabra a través de este medio, ¿cierto? Que puede llegar a muchos hogares y a muchas personas. Hoy día traigo un mensaje particular en mucho sentido de la palabra de Dios. Cuando lo vamos a ir revisando, creo que se van a dar cuenta, ¿cierto?, de la importancia de este momento que vivió uno de los grandes apóstoles. Creo que el libro de Juan, para muchos, es uno de los libros más inspiradores del Nuevo Testamento, ¿cierto? Como es este libro. Quiero comentar, ¿cierto?, particularmente el capítulo 6 del libro de Juan, ¿cierto?, del Evangelio de Juan, en donde la palabra de Dios nos muestra diferentes momentos de la vida de Cristo y milagros muy grandes y conocidos a través del tiempo, ¿cierto? Podemos, en el capítulo 6, ¿cierto?, comienza con la multiplicación de los panes y de los peces. Podemos ver, ¿cierto?, de que estaba la multitud con nuestro Señor estaba hablando del mensaje, la palabra de Dios, y, y al ver, ¿cierto?, que la necesidad y por lo tarde que era el día, dice que ellos estaban en Tiberias en aquel minuto, y nuestro Señor Jesús hace la pregunta a uno de sus discípulos, y uno le dice de que no había más que 2 denarios. Y Andrés, hermano del apóstol Pedro, le dice a nuestro Señor que había un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Y nuestro Señor tomó aquellos panes y multiplicó a toda esa multitud, donde dice su palabra que eran más de 5.000 hombres, sin contar niños, mujeres ni ancianos. Era una gran cantidad. Entonces, ¿qué pasa con la gente? La gente quería hacer de Cristo, tomarlo y enaltecerlo como rey, y viendo Jesús, sabiendo a través de su omnisciencia, ¿cierto?, del pensamiento que tenían ellos, y Jesús dice que se fue y se salió de aquel lugar y se fue a un monte alto. Él no tenía necesidad de ser rey, ¿cierto?, de Israel en ese minuto. Sabemos que él es rey eterno y no tenía aquella necesidad. Entonces dice que se fueron más tarde los discípulos hacia Capernaum, a la ciudad de Jesús. Y dice que él, caminando por las aguas, dice la palabra de Dios, que llegó donde sus discípulos. Y esto ya es grande para nosotros. Debe ser uno de los milagros más portentosos de la vida de Cristo, ¿cierto? Portentoso, extraño, por decirlo de alguna manera, que un hombre común y corriente, como ellos lo miraban, y él caminó por las aguas, ¿cierto?, suspendiendo las leyes físicas. Entonces, Cristo le dice, de una u otra manera, le dice, no temáis, yo soy. De una u otra manera le estaba diciendo, este yo soy el que había existido por siempre, el que ha existido por siempre. Entonces, al pasar, dice la palabra de Dios que se fue a la sinagoga y empezó a hablar con la gente. Y Cristo empieza a hablar de su propia vida personal, del ejemplo de su vida. Creo que hoy es difícil para un ser humano hablar de su propio yo. Y Cristo le empieza a hablar y él era el pan que había descendido del cielo, ¿cierto? Y empieza a hablar con ellos y le empieza a decir, y este pan que descendió del cielo no es el pan que comieron los padres en el antepasado, ¿cierto?, que habían comido el pan y que habían muerto, pero este pan, Cristo le estaba diciendo de una u otra manera que lo iba a llevar a la vida eterna. Indudablemente que esto cayó como una bomba en medio de los judíos. ¿Por qué? Porque era difícil aceptar que Cristo, un hombre que lo habían conocido, que era un hijo de un carpintero, le dijera estas palabras
que Él era el pan que había descendido del cielo y que el que lo comía, ¿cierto? Y que bebía su sangre, iba a vivir eternamente. Y para ello, indudablemente que era algo muy difícil de aceptarlo. Difícil de aceptarlo por todo lo que estaban viviendo. Ellos estaban viviendo bajo la opresión romana y ellos vivían de acuerdo a lo que le estaba entregando el Imperio Romano en aquel minuto. Y Cristo le empieza a decir estas cosas, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios que ellos murmuraron en contra de Cristo. El versículo 47 le dice Cristo: de cierto os digo, el que cree en mí y tiene vida eterna, tendrá vida eterna. Yo soy el pan de vida. Él era el pan de vida. Y le dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo, que he descendido del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre y eternamente. Indudablemente que esta palabra, para mí, en lo personal, tiene dos significados grandes. El pan que descendió del cielo significa el poder, de una u otra forma, apartarnos, ¿cierto? Y meditar en la palabra de Dios, guardarla, llevarla por obra, hacer todo lo que la palabra de Dios nos dice. Y por otra parte, es un principio elemental que muchas veces lo hemos tocado y muchas veces tampoco hemos querido indagar mucho, porque nos volvemos a encontrar con algo que con muchos cristianos no quieren tocarlo, que es la ley de Dios, que es el principio de Dios. Porque cuando uno dice, cuando nuestro Señor Jesucristo decía: yo soy el pan que descendió del cielo, el que de mí come de este pan vivirá eternamente. ¿Pero qué le está diciendo? Le está diciendo, ¿cierto?, de que Él era el pan, ¿cierto?, que de una u otra manera en el Antiguo Testamento este pan nos lleva a la solemnidad de la Pascua. Por eso yo les digo que nos volvemos a encontrar con un nuevo mandamiento, nos volvemos a encontrar con la ley que muchas veces la gente no quiere aceptarla, con las leyes de Dios. Entonces, Él nos lleva a la solemnidad de la Pascua. Cuando nos vamos, por ejemplo, a Levítico 23, en el versículo 5 dice: estas son las solemnidades de Jehová, esta es Pascua de Jehová. Entonces nos encontramos con esta solemnidad que el mundo hoy día no las comprende, no la entiende. ¿Por qué? Porque se predica otro evangelio, se predica de otra forma. Entonces cuando Cristo habla del pan que hay que comerlo, ¿cierto?, automáticamente nos lleva a una solemnidad importante que está en Levítico 23, como es la Pascua, ¿cierto? Cuando vemos, por ejemplo, a través de la película de Moisés, ¿cierto?, que la gente está pintando, y yo creo que en estos días se va a dar esto, de que la gente pinta los dinteles de sus casas, ¿cierto?, para salir de Egipto, y dice que el ángel de la muerte desciende sobre Egipto, y dice que donde estaban pintados los dinteles no entraba el ángel de la muerte, pero entró en casi todas las casas de los egipcios, y murieron todos los primogénitos, sea de hombre, sea de animal. Entonces, aquí nos encontramos con un nuevo mandamiento, con este mandamiento tan importante como es la Pascua. Y la gente, de una u otra manera, no quiere aceptar estas cosas. Después sigue la conversación en el versículo 60, dice así: y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron: dura esta palabra. Muchos de sus discípulos. Primero que todo tenemos que entender de que Juan habla de tres tipos de discípulos. Los que de una u otra forma son curiosos, y los que aparecían quizás de lejos mirando las palabras de Cristo. El otro tipo de discípulos son aquellos que empiezan a entender el proceso de la palabra de Dios, empiezan a conocer y hacer de poco en poco lo que Dios quiere. Y el otro tipo de discípulos son los que Cristo llamó los 12. Son aquellos que ya estaban
decididos, ¿cierto? De una u otra forma, estaban hablando el mensaje, estaban convertidos, ¿cierto? Como Dios y como Cristo en este caso quería que se hiciese. Y más adelante le dice en el versículo 60, en el mismo versículo 60, le dice, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es la palabra de Dios. ¿Quién la puede oír, queridos hermanos? Dura no en el sentido de oírla. Ellos recibieron el mensaje, pero dura en el sentido de obedecer la palabra de Dios. Y esto pasa hoy en día, queridos hermanos. Esto pasa hoy día, que la palabra es dura en recibirla, en aceptarla. Y por eso que hoy día vemos la religión, por decirlo de una manera, un evangelio popular, ¿cierto? Porque el evangelio de Cristo no es un evangelio popular, no es un evangelio populista, es más bien un evangelio contradictorio para la sociedad. ¿Por qué? Porque es difícil, es duro aceptar el verdadero evangelio, es muy duro aceptar el evangelio de Cristo. Hoy en día uno puede trabajar de lunes a sábado y descansar el día domingo, como lo hace el común de la gente, el común del evangelio. Pero cuando uno trabaja de lunes a viernes y va y le presenta a su jefe y le dice, mañana voy a descansar porque el día sábado del Señor, el jefe simplemente te va a mirar como un bicho raro. ¿Por qué? Porque hoy día se predica un evangelio populista, un evangelio popular, pero aquellos que quieren ser populares, lamentablemente tienen que predicar quizás un evangelio acomodado, un evangelio arreglado, un evangelio humanizado. ¿Por qué? Porque este es el evangelio que está entregando hoy el común de los cristianos. No es el evangelio de la Escritura, no es el evangelio de la santa palabra de Dios, no es el evangelio de la Escritura que predicó nuestro Señor Jesucristo. Es un evangelio difícil, duro. Por eso que es duro de aceptarlo. Y ellos dijeron, dura esta palabra. ¿Cómo podemos oír esta palabra? Porque es difícil llevar la palabra de Dios de acuerdo a como Dios quiere. Y hoy día se ha humanizado la palabra de Dios y el Evangelio ha humanizado la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se ha transformado en un Evangelio popular, en un Evangelio donde se acomoda a la vivencia de las personas, se acomoda a cómo quiere vivir las personas, pero realmente cuesta hablar estas palabras como lo hablaba Cristo. Dura esta palabra. ¿Por qué? Porque él hablaba la sana doctrina, como dice su palabra. Y hoy día no se predica la sana doctrina, se predica un evangelio popular. Dice más adelante, queridos hermanos, versículo 62. He aquí pues, si vivieres al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Esa es la palabra de Dios. La verdadera santa palabra de Dios es espíritu y es vida. Versículo 66, querido hermano, dice, desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás, porque encontraron dura esta palabra. Y pasa algo particular, porque los discípulos, dice, y muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Dónde volvieron? Quizás volvieron a su pecado, quizás volvieron a sus dioses, quizás volvieron a hacer su propia vida. Quizás algunos se estaban apartando del pecado, pero hoy vuelven al mismo pecado que traían antes de conocer a Cristo. Y Cristo no les salió al encuentro a retenerlo. Cristo los dejó, porque el Evangelio no es a la fuerza. El Evangelio es de sentirlo acá, en el corazón, es de sentirlo y racionalizarlo en nuestra mente, queridos hermanos.
Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Les dice a sus propios discípulos, ¿se quieren ir ustedes? ¿Quieren volver atrás? Yo cuando escucho esto, recuerdo rápidamente en el camino de Moab hacia Belén, se encontraban 3 mujeres. Una se llamaba Noemí, Ruth y Orfa. Y habían muerto los maridos de estas 2 jóvenes mujeres, y llegó el momento en que Noemí tiene que volver a Belén, y ella les dice, queridas hijas, vuelvan donde sus familiares, vuelvan a sus dioses, vuelvan a su tierra, vuelvan a su pueblo. Y Orfa, tal cual como estos hombres, no aceptaron la palabra. Ella no aceptó. Ella volvió a sus dioses, a su idolatría, a su mundo, a su familia. Simplemente, nunca más en la palabra de Dios, si usted lee la Biblia, queridos televidentes, nunca más se vuelve a mencionar el nombre de Orfa. Pero Ruth tuvo otra actitud. Ella había conocido a Noemí, había conocido a su hijo, el cual era Malón, había conocido los principios de Dios, había conocido la palabra de Dios, y ella, muy inteligentemente, ella decide de ir con Noemí a Belén, decide de ir con Noemí a Israel, queridos hermanos, y le dice, palabra tan grande, queridos hermanos, le dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú vivieres, viviré yo, y donde fueres enterrada, seré enterrada yo. Palabra sabia, querido televidente, queridos hermanos. Tu pueblo será mi pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel, al cual Dios le había entregado todas estas leyes, todos estos mandamientos que hoy día se desconocen en el mundo cristiano. Se desconocen, amados hermanos. Por eso que dice, dura es la palabra. Porque la gente no predica la palabra de Dios, no predica la verdad de Dios. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Cuál Dios? El Dios que descendió del cielo y se sentó en el monte Sinaí, puso sus pies sobre el monte Sinaí y entregó sus santas leyes, los mandamientos, los 10 mandamientos, 613 leyes que entregó en el monte Sinaí. Levítico 23 nos habla de la Pascua, Ácimo, Pentecostés, trompeta, expiación, cabaña. Y hoy se predica un evangelio popular, un evangelio acomodado, un evangelio humanizado, muy humanizado. No se predica el verdadero evangelio. Y ella le dice, tu Dios será mi Dios. Donde tú vivieres, viviré. Y ella se fue a Belén. Ella se fue a Jerusalén. Ella se fue a Israel. Donde tú fueras enterrada, allí seré enterrada. Nunca más sus huesos iban a volver a su tierra pagana. Su tierra de aquí en adelante era la tierra de Noemí, la tierra de Israel. ¿Recuerdan cuando Israel tenía que salir de Egipto? Y José dijo que sus huesos, cuando Israel saliera de Egipto, que sus huesos los sacaran y los llevaran a Israel. Ni aún José quiso que sus huesos quedaran en una tierra pagana. Y Ruth hizo exactamente lo mismo. Ella no volvió atrás. Sus discípulos volvieron atrás. Orfa volvió atrás. Y viene la palabra más emblemática del apóstol Pedro. Una de las palabras más cuerdas del apóstol Pedro en todo el ministerio de Cristo. Y le dice, y respondiendo Simón Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Dónde podemos ir? Hoy día, si bien es cierto, hay más de 400 religiones a través del mundo. Hay muchas que son conocidas. Los musulmanes con su guía, Mahoma, Joseph Smith, ¿cierto? El Dios de los mormones, su guía espiritual. Y nosotros tenemos nuestro propio guía.
Y el mundo tiene su propio Dios. Y toda la gente hace su Dios. De una u otra manera. Hace sus propios dioses. La hacienda, la casa, la familia, el dinero, el trabajo. Muchos dioses. Y Pedro le dice, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? Pedro había visto los milagros de Cristo. Había visto la palabra de Dios. Había escuchado la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Cristo está en un lugar determinado con sus discípulos y llega un hombre casi llorando y le dice, Rabí, puedes ir a mi casa porque mi hija está casi muriendo. Es necesario que tú pongas las manos para que ella viva. Y dice que Cristo toma a sus discípulos y va en el camino. Y dice que una mujer en el camino toca el borde de su vestido. 12 años con flujo de sangre. Y los ojos de Pedro estaban puestos en ese momento, cuando Cristo hace la sanidad. ¿Quién me tocó? Y la mujer le dice, yo te toqué, porque con tan solo tocar el borde de tu vestido, sé que sería sana. Tu fe te ha hecho sana, le dijo Cristo. Y ahí estaban puestos los ojos del apóstol Pedro. Ahí estaban puestos los ojos de Pedro. El milagro más grande que hace Cristo, la resurrección de Lázaro. Ahí estaban puestos los ojos de Pedro. Y Cristo dijo una palabra muy importante. El que cree en mí, aunque muerto esté, volverá a vivir. Ahí estaba Simón. Ahí estaba Simón Pedro, mirando. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Si la gente hoy no ofrece nada. ¿El mundo qué ofrece? Delincuencia, drogadicción, homosexualismo, lesbianismo, un sinnúmero de cosas. Está el mundo en la perdición más grande. Argentina, hace algunas semanas, estaba de carnaval. Porque el hombre se da el derecho, queridos hermanos, queridos televidentes, a lo que Dios estipuló como sagrado, como santo. Dice la palabra, yo doy la vida y yo quito la vida. Y hoy día, no solamente en Argentina, en el mundo, se está haciendo lo que se hizo en Argentina, aprobar una ley que va en contra de los valores y de los principios que estableció Dios, queridos hermanos y queridos televidentes. ¿A quién iremos? Dijo Pedro. Tú tienes palabra de vida eterna. Y Cristo en un momento determinado lo lleva a un monte alto, dice, que está al lado de Nazaret, y dice que se transfiguró y le mostró cómo iba a ser la vida eterna. Se transfiguró. Y llevó a Juan y llevó a Jacob, igual como llevó a estos tres hombres, a la casa de Jairo. Y resucitó a aquella niña, Talita Cumi. Y acá le muestra cómo será la eternidad, queridos hermanos. Se transfiguró, y Pedro lo vio, y Juan lo vio, y Jacobo lo vio. Eso dice, tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? No tenemos dónde ir, queridos televidentes. Yo creo que consideremos esto. Lo que está viviendo hoy día la sociedad es algo tremendo, es algo terrible, pero aún la gente no racionaliza, aún la gente no reacciona a lo que está viviendo. Tiempos mejores no vendrán. Tiempos mejores. Este es un veranito de San Juan. Se está calmando esto. Pero tiempos mejores no vendrán y no se verán, queridos televidentes. Que este mensaje nos haga pensar a quién iremos. Hoy día está de moda la política. Y viene la elección y vienen las presidenciales y todo. Y van a prometer. Yo soy, te van a decir. ¿A quién iremos? Dijo Pedro. Tú tienes palabra de vida eterna. Que la palabra de Dios sea una bendición para cada uno de ustedes, queridos televidentes. Que Dios de paz le bendiga. Ahora vamos a pasar a una pausa musical y ya volvemos a este programa A la Luz de la Verdad. Que Dios le bendiga.
Bien, querido televidente, después de la pausa musical, ojalá que le haya podido gustar, es del libro de los Salmos. Es un buen mensaje el que hemos escuchado hoy día, sin duda. El apóstol Pedro, cuando pregunta a quién iremos, entendemos que solamente nuestro Señor Jesucristo, la verdad, lo que es Dios, y como lo hemos mostrado a través de tantos estudios, es importante ver que ahí está nuestro camino. Nuestro Señor Jesucristo es el camino y su verdad es el camino también. Así que las leyes de Dios están dadas para que nos puedan hacer feliz. Ninguna ley de Dios está para atormentar nuestra vida. Está para que la disfrutemos, para que seamos felices, para que disfrutemos con los nuestros, para que nuestros hijos sean felices, el matrimonio sea feliz. Todo el sistema y el plan de Dios fue ejecutado y planeado para que la humanidad fuera feliz. Si hoy día nosotros estamos siendo tristes o estamos pasando por momentos dificultosos, es importante que pongamos la mirada en las cosas de arriba. Como lo decía nuestro hermano hoy día, es un buen mensaje que podemos reflexionar esta semana y también invitarlos para que podamos seguir en este canal de televisión viendo estos programas. Voy a pasar a despedir a nuestro hermano para que se despide de la comunidad. No ha encontrado el tiempo ya, pero ha sido un buen mensaje de reflexión para todos nosotros. Que Dios te bendiga, hermano, para que te puedas despedir de la comunidad. Bueno, primero que todo, darle las gracias a Dios que me da la oportunidad, agradecer a cada uno de ustedes que esta reflexión nos haga meditar de la palabra de Dios, ¿cierto? La verdadera y pura palabra de Dios, que nos ayude a ver en los tiempos que estamos viviendo, tiempos de mucha necesidad, y esa necesidad se puede suplir nada más que aceptando a Dios. Él va a abrir en nuestros caminos, Él nos va a guiar, ¿cierto? Por los momentos difíciles y duros que podamos estar viviendo, pero siempre tenemos que confiar en nuestro verdadero Dios, y eso es indudable, que nosotros aceptemos el mensaje, ¿cierto? Y que podamos meditarlo, ¿cierto? Porque eso es lo que nos hace poder llegar a buen puerto. Que Dios de paz te bendiga. Gracias, hermano Manuel. Bueno, no olvidar nuestra página web www.idnp.cl. Ahí encontraremos todos nuestros estudios, las plataformas de Facebook, YouTube, por donde estamos saliendo por el programa de televisión, y también Alaja Canal 5, que siempre, todas las tardes, podemos salir en el horario que hemos acordado con el canal. Así que le envío un abrazo enorme a todos, que tengan una feliz semana, y esperando que esta meditación haya sido muy grata, como lo fue para mí y para toda la iglesia, sin duda, acerca de la importancia de saber qué verdad tenemos, a qué Dios le servimos. Así que un hermoso día sábado y una hermosa semana para quienes nos visitan en toda esta semana que nos queda. Que la paz de Dios sea con ustedes, y nos encontramos el próximo sábado en su programa A la Luz de la Verdad. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.